tira, va, Lojano, la bota Lojano y Zulia es campeón, Zulia es campeón. De Maracaibo, sí, Cáceres otra vez. Lanzamiento, abanicando, las Águilas del Zulia. Rubén Dengar, allí va Rubén. Ya son 7 puntos para Rubén Dengar de los 13 que tiene el equipo Gaiteros del Zulia. Maracaibo, ubicada en el occidente de Venezuela y capital del estado Zulia. Casi 2 millones de habitantes que se sienten orgullosos de pertenecer a la tierra del sol amada. Una tierra digna de gloria y de lindos logros. Béisbol, baloncesto, fútbol. Pero ¿quiénes han mantenido a lo largo del tiempo? Cuando hablamos de deporte, en la región maravina existe un equipo que significa algo más para sus habitantes. Las Águilas del Zulia, 6 veces campeón en el béisbol nacional y doble campeón en la Serie del Caribe. ¿Cómo olvidar al ídolo y exbeisbolista Luis Aparicio el Grande y a su hijo Luis Aparicio Montiel? Sin dejar atrás a los llamados Come Candela, reyes del Pedro Elías Belisario Aponte. Gaiteros del Zulia, que se han hecho un nombre en la Liga Profesional de Baloncesto. Equipos de diferentes deportes, pero un patrimonio regional que se siente y que ha perdurado en el tiempo. Águila del Zulia es un ícono, o sea, pienso que de las cosas más importantes que existe en el estado, para hablar, la Chinita, el Puente y Águila del Zulia está allí. Pero, ¿y el fútbol? Preparado Silvino, 3 y 2. El lanzamiento, abanicando, las Águilas del Zulia. El caso de Venezuela es raro dentro de su contexto geográfico, estando rodeado de países sudamericanos donde su deporte más popular con diferencia es el fútbol. En Venezuela pasa todo lo contrario, y Maracaibo es quizá el mayor exponente de este fenómeno. En los últimos 27 años, Maracaibo ha tenido diversos equipos en la primera división de fútbol de Venezuela, un total de 6 clubes para ser exactos. A comparación del baloncesto y el béisbol, la cifra de equipos es muy alta, y lo más sorprendente es que ninguno de esos 6 equipos sigue existiendo. Para comprender las razones de este fenómeno hay que dar un salto hasta el siglo XIX, el nacimiento del béisbol en el Zulia. El primer intento de introducir el béisbol fue a finales de 1896. Juan Besson, con un grupo de jóvenes que estudiaban en colegios de Estados Unidos, fundaron 2 equipos, Maracaibo BBC y Unión BBC. Sin embargo, pronto se perdería la incipiente afición y el béisbol desaparecería en la ciudad. Que los orígenes del béisbol en Venezuela comenzaron en el estado Zulia. A través de la explotación petrolera, muchas compañías americanas que vinieron al estado Zulia, básicamente en la costa oriental del lago,
para la explotación del petróleo, los trabajadores americanos trajeron no solamente la mano de obra para la industria petrolera, sino también su cultura. Y entre su cultura estaba el béisbol. En 1931 nació la rivalidad deportiva más importante hasta la fecha en el Zulia, Gavilanes y Pastora. Tuvo realmente una repercusión importante en la sociedad maravina. Es allí donde debuta Luis Aparicio Montiel, único venezolano en el Hall de la Fama por el momento, pero que creó una rivalidad importante entre Gavilanes y Pastora. La gente en la calle en aquel momento hablaba en la panadería, en el carrito por puesto, del juego de anoche de Gavilanes, de Pastora. Cuenta la leyenda, porque realmente nosotros no vivimos esa época, pero sí hemos investigado y le preguntamos a quienes formaron parte de esa historia, de cómo era la rivalidad y cómo se vivía el Gavilanes y Pastora, y básicamente una tribuna era de un equipo y la otra tribuna era de otro equipo, como un Caracas Magallanes, y la gente se echaba broma, y cuando por ejemplo Gavilanes le ganaba por blanqueo a Pastora o al revés, dicen que los carritos por puesto ponían las 9 arepas, y los pasajeros que se montaban, que eran del otro equipo, empezaba allí las bromas entre los zulianos. Entonces la Liga Occidental causó un impacto importante en la sociedad maravina. Y aquí estamos fanáticos el 8 de diciembre de 1945 en el partido Gavilanes y Pastora, puros criollos, lanzando por el Pastora al muchachote del Pozón. Balbino fue el mayor. Y aquí está el final del cuarto inning. Inicia el bate para el Gavilanes, su Rayfield, Rafael Calife. Otro de los factores que impulsó el béisbol en el país fue el título Serie Mundial Amateur de Béisbol en 1941, donde Venezuela derrotó a Cuba en la final y el deporte tomó una nueva dimensión para la sociedad. Los héroes del 41, que fue la primera gran hazaña del béisbol venezolano, fueron los campeones mundiales del 41. En ese equipo, por supuesto, que habían zulianos como Enrique Fonseca, Luis Romero Petit, entre otros. Siempre en el Zulia salían buenos peloteros que jugaban en la Liga Central en aquel momento y en la Liga Occidental. Entre 1954 y 1963 se jugó la Liga Occidental de Béisbol Profesional, teniendo su casa en el Estadio Olímpico Alejandro Borges, inaugurado en 1945 con el nombre del periodista deportivo que con su apoyo ayudó a materializar la construcción del estadio, un recinto que vio crecer la competencia entre los eternos rivales y a una leyenda nacer, Luis Aparicio Montiel. Desaparece la Liga Occidental y el Zulia, una tierra donde se jugaba buena pelota y salían tantos peloteros, entre ellos Luis Aparicio, se quedó sin béisbol, hasta que un grupo de empresarios zulianos logra en el año 69 comprar la franquicia de Llaneros de Acarigua y la traen a Maracaibo. La bautizan como Águilas del Zulia y comienza, por supuesto que el equipo llegó a Maracaibo y de inmediato causó alegría entre los aficionados porque se habían quedado sin béisbol. Entonces, por ejemplo, a Caribes de Anzoátegui y a Bravos de Margarita les tocó sembrar su afición desde cero. Águilas tuvo la bendición, por decirlo de alguna manera, de que ya la afición estaba allí, pero la afición más bien requería de un equipo de béisbol. Llega Águilas y eso indudablemente que causó un impacto positivo en la sociedad. El Zulia regresa a tener un equipo de béisbol profesional, forma parte de la Liga Venezolana y además un equipo que en aquel momento tenía muchas figuras criollos e importados y comienza a escribir su historia hasta el día de hoy, donde ya es un equipo que forma parte prácticamente del patrimonio del estado Zulia. El 14 de octubre de 1969, las Águilas del Zulia debutaron profesionalmente en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional ante Cardenales de Lara, sin imaginar lo que sería una historia de éxitos y más de 50 años. Y bueno, empezaron digamos que una buena carrera, una buena historia, por decirlo de alguna manera, trayendo al principio muchos jugadores importados, gracias a Luis Aparicio, traía jugadores de los Medias Blancas de Chicago. Después, ya en los 80, ellos logran su primer éxito en el 84. Estamos por cumplir 40 años de lo que fue el primer título de Águilas del Zulia en el 83-84, también primer título de la Serie del Caribe en ese 84.
El conjunto rapaz se ganó con el tiempo el corazón del estado, consiguiendo 6 títulos de campeón de Venezuela y 2 de la Serie del Caribe. Grandes estrellas pasaron por el campo de Luis Aparicio, consolidando a las Águilas del Zulia como un equipo de gran nivel y ganándose un lugar dentro del folclore zuliano. Acá llegaron a venir con Águilas jugadores del Salón de la Fama como un Ryne Sandberg, un Greg Maddux, bueno, el mismo Luis Aparicio, miembro del Salón de la Fama. En los 80 empezaron ya a surgir una camada de jugadores criollos, pienso que liderada por Wilson Álvarez, que trajo muchos éxitos. En el 89 ganan otro título con esos peloteros jóvenes, Carlos Quintana, estaba Cristóbal Colón, el propio Wilson Álvarez. Ya en la madurez de esos peloteros, Águilas se convirtió en el equipo más duro de la liga. Por segundo año consecutivo, las Águilas del Zulia conquistan el galardón, conquistan el campeonato de nuestro béisbol profesional para ir una vez más a la Serie del Caribe. Sale a buscar el jardinero derecho hacia adelante. Ramírez captura y las campeones de la Liga Profesional de Béisbol temporada. 17 años pasaron desde ese título hasta el último, que fue la 2016-2017. Ya con Wilson Álvarez como técnico, también el manager en ese caso Lipson Nava, zuliano, y bueno, los líderes de ese equipo eran José Pirela, Freddy Galvis, entre los criollos, Silvino Bracho, que todavía está pues con el equipo, y bueno, pienso que es una buena historia, 6 títulos, 2 series del Caribe, y bueno, sin duda pienso que después de Caracas y Magallanes, que sin duda son los equipos que más tradición tienen y más fanaticada, creo que Águilas del Zulia es el más fuerte con respecto a la fanaticada en el béisbol venezolano. Es para la historia este último strike en caso de que aparezca. El envío viene a la goma, swing, no la consigue y se poncha. Martín Bolaño felicita al equipo Águilas del Zulia por quedar campeón de la Copa Liga Venezolana de Béisbol Profesional, patrocinada por Martín Bolaño. El otro emblema que tiene el Zulia son los Gaiteros del Zulia, el equipo de baloncesto más laureado del estado. El baloncesto fue una disciplina que se practicaba mucho en los liceos, a nivel aficionado en Maracaibo, pero no había un equipo profesional. Hasta que también se muda la franquicia Beverly Hills, la traen al Zulia, la bautizan además con el nombre de Gaiteros, pero Gaiteros tuvo algo muy particular, que Gaiteros comenzó siendo un equipo ganador. Gaiteros fue fundado el 11 de junio de 1983, jugando en la desaparecida Liga Especial de Baloncesto, bajo la batuta de Raúl Morales y el entrenador Pedro Camagüey Espinosa. En su primera temporada fueron subcampeones de la liga, y en los 2 años posteriores, el 84 y el 85, fueron bicampeones de Venezuela, un impacto inmediato y que revolucionaría Maracaibo. Cosa que no ocurrió con Águilas. Águilas las primeras campañas fue un equipo que le costó mucho clasificar, porque también el béisbol profesional era un poco más competitivo. Gaiteros tuvo esa ventaja, Gaiteros se enchufó de una vez con la gente porque fue un equipo ganador y que además trajo muy buenos importados y además buenos criollos. Una de las figuras más importantes de la historia de Gaiteros del Zulia fue Alirio Camarón Romero, asistente técnico del equipo en su primer campeonato y técnico en su segundo año en 1985. En 1989, Romero formó parte del grupo de personas que adquirió la franquicia zuliana, y desde entonces cumplió funciones desde las oficinas hasta su fallecimiento en 2015. Llegarían 2 campeonatos más para los Come Candela, en 1996 y 2001. Ya jugando en la Liga Profesional de Baloncesto con leyendas como Rubén Nembard, Gabriel Estava y Nate Johnston. En 2017 el equipo se muda a Punto Fijo por problemas en el Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo y posteriormente se ausentaría totalmente de la liga hasta su regreso en 2022, donde ahora comparten ciudad con el equipo Brillantes del Zulia. Bueno, gracias a ustedes por esta oportunidad y bueno, siempre es un gusto
poder platicar con nuevas generaciones y con gente que está interesada en el tema del fútbol, que bueno, ahora es un auge, pero en algún momento bueno, fue una cosa que era prácticamente una disciplina muy casi clandestina, ¿no? Porque éramos muy pocas las personas que realmente le dedicábamos al tema del fútbol. En una ciudad con íconos que representan tanto para sus habitantes como Águilas y Gaiteros del Zulia, los equipos de fútbol han tenido una difícil misión para ganarse su lugar dentro del deporte regional. Bueno, eso es un tema histórico. Es un tema histórico, geopolítico incluso. La llegada del béisbol y el baloncesto a través de la influencia estadounidense marcó la cultura deportiva zuliana. En Venezuela, donde se jugó fútbol por primera vez, fue en el Callao, en Guayana. Quizás la parte más lejana de Maracaibo que vas a conseguir. Entonces, por una razón geopolítica, estratégica, económica, se juega por primera vez béisbol y baloncesto en Maracaibo, y el fútbol llega como en un tercer orden de importancia. Por lo menos que yo tengo uso de razón, el primer equipo que yo conocí, Maracaibo Fútbol Club, desapareció, Nicol desapareció, Atlético Zulia desapareció, Unión Atlético Maracaibo, que fue lo más exitoso y trajeron a media selección nacional, desapareció. Ahorita el Zulia Fútbol Club pasó lo mismo, a pesar de tener éxito en copas locales y que participó en copas internacionales. La falta de continuidad de los equipos de fútbol en el estado Zulia es alarmante. Desde 1996, los 6 equipos que han jugado en primera división han desaparecido. El fútbol en el Zulia tuvo un inicio más complicado, teniendo su primer equipo profesional en la década de los 60. Tendríamos que remontarnos a 1960, cuando hablamos de profesionalismo, ¿no? Con el primer Zulia Fútbol Club, que participó en los torneos nacionales de la Federación Venezolana de Fútbol. Y dentro de ese amateurismo, el equipo recogió alguna inversión privada, gente que después siguió ligada al fútbol con otros equipos. De allí se desató prácticamente una ola de la práctica del fútbol profesional, sobre todo en los clubes de la ciudad, es decir, hablamos del Club Gallego, de la Casa de Italia, que vieron la posibilidad de jugar al fútbol profesional como una posibilidad de ganar dinero, de mostrarse, de incluso ir a otros equipos, porque del primer Zulia salieron jugadores a otras instituciones, de incluso tener posibilidad de jugar en la selección nacional. El Maracaibo FC surgió en 1987, debutando en primera división el 1 de octubre de 1989 con un empate 0-0 ante Pepeganga Margarita. Jugó 4 temporadas en primera división y 3 en segunda, desapareciendo finalmente en 1995. Hablando de la capital de nuestro estado, Maracaibo Fútbol Club, por ejemplo, fue una de las canteras importantes que mostró el fútbol zuliano, porque básicamente empezó a darle importancia al jugador joven. De allí salieron muchachos como Franklin Vilches, como el mismo Deli Fusil estuvo allí, jugadores como Canedo pasaron por allí, ya de esa generación de los 80, ¿no? Hablamos que en los 70 hubo de alguna manera conatos, ¿no? de participación, pero fueron muy pobres, y de allí pasamos a los 80 cuando ya empieza como a consolidarse de alguna manera el fútbol profesional. Finalmente, luego de 30 años de haberse fundado el primer Zulia FC, llegaría el primer equipo zuliano que saborearía el éxito, un equipo al que muchos recuerdan como el equipo Gallo. Aquí hubo un equipo que se sembró realmente, se estaba sembrando en la afición como un equipo privado que fue el Atlético Zulia. El equipo Gallo llegó en el año 1996, si no me falla la memoria, fue campeón un año después. Era un equipo de una inversión privada muy sólida, con Marcelo Bertolucci al mando y con una camada de jugadores que unos venían de Unicol, caso Gaby Urdaneta, por ejemplo, entre los más famosos, pero luego hubo una inversión económica muy grande y el equipo prácticamente se convirtió en la selección nacional. Tanto así que el mismo Ratomir Dukovic, que dirigió la selección nacional, dirigió Atlético Zulia. Atlético Zulia nació en 1996 tras adquirir los derechos del Club Unicol FC de Lagunillas. El equipo debutó ante el Club Nacional Táchira,
venciendo los 2-1. Esa temporada el equipo gana el torneo Apertura y logró el subcampeonato absoluto en una final con el Caracas FC, que logró el torneo Clausura. Solo un año después lograron ser campeones absolutos, tras liderar el torneo Apertura y definiendo el título absoluto contra el Estudiantes de Mérida dirigido por Richard Páez, campeón del torneo Clausura. Y tuvo participación internacional, en ese entonces en Copa Prelibertadores, porque recordemos que para esa época en los 90, Venezuela para participar en Copa Libertadores tenía que disputar su cupo con los equipos mexicanos. No tuvo suerte de acceder a Copa Libertadores, pero fue quizás la gran primera participación internacional de un club de Maracaibo y del estado Zulia, profesionalmente hablando. Para la temporada 1998-99, el cuadro zuliano negocia los derechos de su cupo en primera división con el ULA Mérida, dando por culminada la breve etapa del equipo en la máxima categoría del balompié venezolano. Los dueños decidieron llevárselo a Mérida, porque recibieron una oferta para llevárselo a Mérida, le cambiaron el nombre de Atlético Zulia, se muda a Mérida y le ponen el ULA Mérida. Existió de alguna manera cierta avaricia, asesoría de parte de unas personas de Mérida que estaban dentro de la federación, que le hablaron entonces al dueño del equipo, Marcelo Bertolucci, que les decía, bueno, yo metí tanta gente en el Pachencho Romero, entonces le decían, bueno, imagínate meterlas cada domingo en Mérida, vas a hacer historia allá. Entonces ese experimento de llevarse el Atlético Zulia a Mérida para tratar de rescatar esa afición del fútbol merideño no resultó. Y lamentablemente Atlético Zulia, que estaba sembrando una afición en Maracaibo, desapareció, pero por decisión de los dueños que deciden llevárselo al estado Mérida. Y bueno, el equipo allá fracasó tanto que después el mismo Marcelo Bertolucci, en un lapso de 6 meses, un año, dijo, no invierto más, no pierdo más dinero, y el equipo pasó a llamarse FC ULA luego, y de allí en adelante pues cesó su participación en el fútbol venezolano. El primer campeón de Maracaibo tuvo una partida repentina, pero su espacio no tardó en ser llenado por un conjunto dirigido por una cara familiar para el fanático venezolano. Ese equipo venía de Cumaná por razones de... Ya había quedado como que el sabor de boca de Atlético Zulia estaba como muy reciente, y se había demostrado de alguna manera, existía el pensamiento de que Maracaibo podía ser una plaza futbolística. En el 99 se presenta la posibilidad porque el Félix Lalito Velázquez de Cumaná estaba en muy mal estado, estaba muy precario para jugar al fútbol profesional. Nueva Cádiz había obtenido el ascenso con ese grupo de jugadores del que ya tú hablabas, el caso de Juan Arango, Pequeño Rondón, todos después estuvieron en la selección nacional, William Pérez, Johnny Speedy González. El Fútbol Club nace en 1999, cuando se traslada el equipo Nueva Cádiz FC de Cumaná a Maracaibo. Nueva Cádiz FC se había coronado campeón de la segunda división de Venezuela en la temporada 1998-1999, por lo cual Zulianos FC accedía a jugar a la primera división de Venezuela para la siguiente temporada. Gracias a la iniciativa del entonces gobernador hubo un acercamiento con César Farías, o con los Farías, y específicamente con el señor Luis Farías, que era el dueño de Nueva Cádiz, para que ese equipo tomara la plaza de Maracaibo, que apenas hace 2 años se había coronado campeón nacional, y vinieran a jugar aquí. El entrenador de aquel Zulianos era un joven César Farías. Farías inició su carrera como técnico con Nueva Cádiz, llevándolo desde tercera a primera división, y cuando el equipo se mudó a Maracaibo decidieron mantenerlo. De allí en adelante, bueno, la inversión económica empezó a faltar, como es una constante en el fútbol del estado Zulia, no es consistente, porque la inversión mayormente venía de la política, del tema de la gobernación. Hubo un cambio de gobierno incluso, la gobernación empezó a vivir ciertas crisis a principios del año 2000, y de allí entonces no existía esa partida importante para el fútbol. Todo empezó a decaer, los jugadores que eran buenísimos, caso ya los mencioné, empezaron a ir a otros equipos porque sabían que en Zulianos no había mucho futuro en el caso económico. El equipo desciende a segunda división en el año 2000, y para la temporada 2001 el equipo logra nuevamente el ascenso a la máxima categoría. Sin embargo, el club decide un convenio con Unión Atlético Maracaibo para que éste ocupara el lugar del equipo en la primera división.
Para ese momento, la sede del club se traslada a Lagunillas. Zulianos de allí luego pasó a la costa oriental del lago. Profesionalmente hizo debutar a muchísimos jugadores zulianos. Creo que sin tener un dato, pero solo con el ojo histórico, siento que Zulianos y Zulia Fútbol Club, el segundo, fueron los equipos profesionales que más ayudaron al fútbol del estado Zulia en cuanto a colocar jugadores zulianos en el fútbol profesional. Le dieron posibilidad a una camada de jugadores importantes, una que venía y una que iban haciendo, y contagiaron también el fútbol a los jóvenes, ¿no? Fueron a las escuelas, de allí salieron los Martínez, de allí salieron los Peroso, Grendi Peroso, por ejemplo, que hoy es una referencia de nuestro fútbol. Este es el equipo Zulianos, el azul rey con que se viste, el calzón de color negro, las medias de color azul marino. Un equipo realmente muy joven, muy novato. Alexander, el pequeño Rondón, este subtécnico, también muy joven, a los 25 años ya era técnico del equipo de Nueva Cádiz, que después se convirtió en Zulianos. Hablamos de Farías. Su última temporada en el fútbol venezolano fue la segunda división venezolana del año 2002, donde la franquicia vuelve a Cumaná y vuelve a llamarse Nueva Cádiz FC. La política toma un rol protagónico en el sustento económico de los clubes maravinos, y no existiría mayor ejemplo de esa situación que el equipo más ganador de la historia del Zulia, el famoso Unión Atlético Maracaibo. Hoy día debo decir, desde el punto de vista de la objetividad, que sigue siendo el equipo que más recuerda a la gente. El Unión Atlético Maracaibo, conocido como el Bicolor, jugó su primer partido un 16 de enero de 2001 en la cancha de La Victoria, dirigidos por Freddy Eli debutando. Comparte la temporada 2001-2002 de Segunda División con Zulianos FC, que sale campeón de la liga y vende su cupo de Primera División al Unión Atlético Maracaibo. El UAM gana los títulos de Clausura 2003, 2005 y 2007, los Apertura 2004 y 2005 y el Campeonato Absoluto de Primera División de la temporada 2004-2005. En esa época forjó una gran rivalidad con el Caracas FC, con el que disputó las finales absolutas en 2003, 2006 y 2007, finalmente perdiendo las tres. Y era un equipo que tenía una cantidad de jugadores importante, ¿no? No solo en cantidad, sino en calidad, porque tenía un grueso de la selección de Venezuela también, jugadores como Giancarlo Maldonado, Vallenilla Pacheco, Varilla González en su momento, Gaby Urdaneta en su momento, Pedro Fernández en su momento, Juan José Fuenmayor, etcétera, etcétera. Llegó a traer importados de gran renombre, Juan Carlos Henao, por ejemplo. Y Unión Atlético Maracaibo, bueno, que también desvirtuó de alguna manera por la gran bonanza económica que tenía, que era desmedida, desvirtuó de alguna manera los temas económicos, ¿no? Incluso en nuestro fútbol. Todo el mundo quería venir a jugar a Unión Atlético Maracaibo por la cantidad de dinero que pagaba. Aquí llegaron a venir jugadores que vieron muy pocos minutos con gran renombre y con gran sueldo. Uno de estos jugadores jóvenes que no tuvo su lugar en un UAM lleno de estrellas se terminó convirtiendo en una leyenda del fútbol zuliano y una referencia de la región. Hablamos, por supuesto, de Henry Palomino. Fui uno de los jugadores, de los muy pocos jugadores que no tuvo la oportunidad de jugar a nivel de inferiores de equipos profesionales, sino que tuve la oportunidad de llegar del amateur a saltar a la selección Zulia, y de selección Zulia, bueno, me vieron, me dieron la oportunidad de poder llegar a jugar, a estar en las primeras plantillas de la segunda división del Zuliano Fútbol Club en aquella época, y de allí dar un salto a la primera división como lo era el Unión Atlético Maracaibo. Para nadie es un secreto que el Unión Atlético Maracaibo en aquella época era uno de los equipos más grandes, tanto del Zulia como era del país, pues. El Unión Atlético Maracaibo en aquella época se caracterizaba por ser uno de los más grandes del país, ya de tú a tú con el Caracas, Táchira, e incluso llegó a sobrepasar la jerarquía de esos equipos con varios títulos y bueno, estar en esa plantilla
me hacía muy feliz, pero a la vez me daba esa responsabilidad de trabajar más para poder estar a la par de esos, como que dice uno en ese término futbolístico, de esos chivos, de esos jerarcas. El Unión Atlético Maracaibo durante sus 7 años de historia logró clasificarse en 4 oportunidades a la Copa Libertadores y una a la Copa Sudamericana. El 10 de febrero de 2004 se convirtió en el primer equipo venezolano en sacar puntos en Argentina al igualar 1-1 con Vélez. Días más tarde, el 3 de marzo de 2004, derrotaba 2-1 a Fénix, siendo el primer club criollo en ganar los 3 puntos de tierra uruguaya. En 2006 vencieron 1-0 en el Olímpico Universitario de Ciudad de México ante los Pumas. En el año 2008, un llenazo en el Pachencho recibió a Boca Juniors, que terminó con un empate 1-1 con un golazo de Mea Vitali, haciendo historia ante uno de los más grandes del continente. Mucha gente tú le recuerdas hoy y qué memorias tiene o qué recuerdos tiene muchas veces del fútbol zuliano, del fútbol de Maracaibo, y dicen, no, el partido Unión Atlético Maracaibo-Boca Juniors, o cuando vino Vélez Sarsfield con José Luis Chilaver, por ejemplo. Sí, está el cuarto. ¡Qué golazo! ¡Gol! Otra vez, bien. ¡Gol! De Maracaibo. Cuando le quedan 16 minutos. Después de ese éxito que la gente recuerda, que se arraigó, que hubo merchandising, que la gente compraba las camisetas, salían en revistas, había publicaciones dedicadas a Unión Atlético Maracaibo, había un programa de televisión dedicado a la Unión Atlético Maracaibo que salía en televisión nacional. A pesar de todo eso y del arraigo que tuvo en la gente, era un equipo que estaba sostenido meramente por la política. Al igual que pasó con Zulianos, la política estuvo más que inmersa dentro de la estructura de la Unión Atlético Maracaibo, representada en la figura del entonces alcalde de Maracaibo, Giancarlo Di Martino. Y el Unión fue como un apéndice de la alcaldía. La política es así, los gobernantes no son eternos, entonces cuando el entonces alcalde sale de la alcaldía, el equipo dejó de recibir el apoyo económico de la alcaldía y desapareció. Un equipo que causa mucho impacto porque se trajo a prácticamente más de la mitad de la selección nacional, con algunos errores, también hay que decirlo. Por ejemplo, el hecho de no cobrar entradas, de regalar las entradas, eso fue un error, porque no creó sentido de pertenencia en la afición. Hay quienes dicen que realmente las cosas regaladas poco se valoran, y yo creo que eso también afectó al equipo de la Unión. El destino fue ese, Giancarlo Di Martino, que fue el gran impulsor de ese equipo a todo nivel, organizativo, económico, deportivo, etcétera, etcétera, perdió unas elecciones, la alcaldía no podía seguir sosteniendo de alguna manera esa cantidad de dinero y el equipo poco a poco, muy poco a poco fue viniéndose un poco abajo y hasta que desapareció también por el tema de grandes deudas económicas que dejó y grandes demandas que todavía hoy prevalecen en la FIFA y que gracias a esa demanda no puede ser utilizado el nombre, ¿no? Unión Atlético Maracaibo, ni el nombre, ni los colores, ni nada por el estilo en fútbol de primera división, categoría profesional. El Unión jugó su última temporada en la primera división en el año 2008, vendiendo su cupa a Yaracuyanos y disputando la segunda división al año siguiente, el que fue su último torneo antes de decirle adiós a la ciudad que tanto lo quiso y lo sigue recordando. El Unión Atlético Maracaibo participó en 7 temporadas de primera división, ganando 102 de 252 partidos. Un equipo tuvo un breve paso por la primera división a la par que el Unión Atlético Maracaibo, y ese equipo fue el Deportivo Ital Maracaibo. Nace de la posibilidad de que muchos jugadores de Unión Atlético Maracaibo que tenían contrato con Unión Atlético Maracaibo y que no jugaban, pudiesen jugar. Era prácticamente, era tanto la bonanza y era tanto lo desmedido, el dinero que tiró Unión Atlético Maracaibo, que se dio casi el lujo de crear Deportivo Ital Maracaibo, que era casi una filial. No era un equipo para nada que le iba a hacer competencia a Unión,
ni algunos equipos del fútbol profesional. No era un equipo creado para competir de ninguna manera. Era un equipo creado para eso, para servir de filial al club principal, que estuvo en primera división porque, bueno, por temas de cupo, cosas que pasan en el fútbol venezolano, es otra cosa. Pero se dieron el lujo de tener un equipo filial en la primera división. El Ital Maracaibo obtuvo el cupo a primera división proveniente del Unión Deportivo Marítimo. El Ital Maracaibo debutó en primera el 7 de agosto del 2004 con victoria 2-0 ante Estudiantes de Mérida, pero no tuvo demasiada suerte en la temporada 2004-2005, finalizando penúltimo. Debió jugar un repechaje ante Deportivo Maracaibo, el cual ganó y aseguró la permanencia. En dicho Deportivo Maracaibo jugó un joven que a día de hoy es el capitán del único club zuliano que sigue en primera división, Ángel Faría. Fue algo bonito, muy bonito, porque fue aquí en Maracaibo, en el equipo de segunda división, el Deportivo Maracaibo, que dirigía el profesor Juan Cocheza con el profesor Miguel Acosta. Eso fue en el año 2004, hace muchísimos años, y bueno, un debut bonito, importante, en mi casa y ganando. Fue muy lindo. Faría, lateral derecho proveniente del oeste de Maracaibo, del barrio Guanipa Matos, pasó del Deportivo Maracaibo al Ital Maracaibo, donde coincidió con uno de sus mejores amigos durante las etapas formativas, Henry Palomino. Claro que sí, Henry Palomino, no solo en el Zulia como compañero, en el Unión Atlético Maracaibo cuando éramos sub-20, en los equipos de asociaciones de aquí del estado Zulia, en la selección del Zulia en el 2002 con Palomino, y Palomino es uno de los referentes zulianos, junto con Kerwin Chirino, Dustin Valdés, entre otros compañeros más que han llevado esa bandera de jugadores referentes del estado Zulia. No, lo que te digo es que Ángel, como te digo, es un jugador que me da esa emoción de que todavía está participando en la élite. Y es que el trabajo, Ángel, siempre nosotros amistosamente le decíamos el burro, porque eso trabajaba demasiado. Y bueno, eso le ha dado fruto a seguir donde está. Y creo que es uno de los jugadores el cual he admirado muchísimo, porque como te dije anteriormente, veníamos de una camada muy humilde, desde el fútbol amateur. Y Ángel, junto como él lo mencionó con Kerwin Chirino, somos unos jugadores que la verdad que sufrimos muchísimo para alcanzar cosas, y Ángel para mí es como mi hermano. Y del Unión Atlético Maracaibo fui a Ital Maracaibo, también con una plantilla bastante de jerarquía. Allí tuve la oportunidad de jugar con Starling Rivas, un jugador de mucho peso en el país. De allí tuve muy poco tiempo, pero sí tuve la oportunidad de compartir en aquella época. El técnico era comenzó Juan Cocheza, terminó José Luis Dolgueta, y tuve la oportunidad de jugar ya, de tener esos partidos, esos roces como titular, y para mí fue uno de mis inicios de mi carrera y el cual valoro mucho en esa época. Juntos en el Ital Maracaibo, el equipo en la temporada 2005-2006 finalizó penúltimo nuevamente, pero esta vez descendió a segunda división. Al finalizar la segunda división 2006-2007, le vendió el cupo a El Vigía y no volvió a salir a las canchas, terminando la vida de otro club más en Maracaibo, jugando 2 temporadas en primera división con 72 partidos y apenas 15 victorias. Esta vez no perdonó el jugador marcado con la camiseta número 11, Ariel Pereira, el argentino, que había fallado en la primera ocasión. Esta vez llega el matador de Ital Maracaibo, el empate a 2 en el estadio. Es una historia bonita, a pesar de la desaparición, así como Unión Atlético Maracaibo, es una historia que no se puede borrar. Por supuesto, como tú dijiste, yo duré más de 8 años en la institución. El Zulia, bueno, para mí un equipo súper emblemático y significativo de la región. El Zulia Fútbol Club, que también fue un equipo que fue creciendo de tercera a segunda, de segunda a primera. Creo que tuvo una etapa muy buena, donde incluso ya estaba también sembrando la afición. Mira, lo que vivimos en el Zulia, o los que aprendimos a amar los colores de un estado, creo que es algo que te queda en la mente y al mismo tiempo en el corazón. Para mí el Zulia, sin que me quede nada por dentro, son los colores que me marcaron para toda la vida, los colores que
legalmente llevo en el corazón y que siempre voy a estar agradecido y que voy a sentir. Y bueno, de allí en adelante nació también gracias a una iniciativa del difunto Adeli Fusil, que era presidente de la asociación, que tenía un club también, que era Sport Zulia. Luego pasó a ser Zulia Fútbol Club, ese Zulia Sport, y luego de allí empezaron a jugar los torneos nacionales. El Zulia Fútbol Club se fundó el 30 de junio de 2005. Empezó a jugar en la Segunda División B en la temporada 2006-2007, logrando el ascenso a la Segunda División en la temporada 2007-2008, y solo 3 años después de su fundación fueron campeones de Segunda División y llegaron a la máxima liga del balompié nacional en 2008. Zulia Fútbol Club logró por mérito deportivo llegar a Primera División, y eso muy pocos equipos lo han hecho. De hecho, en el estado Zulia, solamente Zulia tiene esa historia, porque Nueva Cádiz venía de Cumaná. Si bien Nueva Cádiz logró su ascenso por mérito deportivo, venía de otra ciudad. Zulia hizo su historia aquí, quedó campeón de segunda aquí y logró deportivamente entrar a Primera División y mantenerse, porque nunca bajó. De hecho, Zulia Fútbol Club, uno de sus leitmotiv, uno de los motivos de su creación era principalmente ese, de impulsar el talento que alguna vez utilizó Zulianos, que alguna vez Zulianos llevó a las canchas de Primera y Segunda División, de que ese talento no se perdiera en el tiempo y que pudiera el jugador zuliano volverse a reflejar de alguna manera en el fútbol profesional venezolano. En su primera temporada en Primera División coincidió con el Unión Atlético Maracaibo, venciendo en ambos juegos por 2-1, en la única vez que ambos equipos compartieron categoría. El inicio de su etapa en primera fue positivo, llegando al 5º lugar en su primer año. Tuve la oportunidad de estar en el 2008-2009 que llegué al Zulia Fútbol Club, un proyecto muy lindo donde habían jugadores importantes zulianos, como lo era Dustin Valdés, Juan Fuenmayor, eran los referentes zulianos en ese momento, Dilmar Martínez. Y fue muy bonito esa etapa en el Zulia porque a cargo del profesor Nino Alberto Valencia pudimos llevar el Zulia a ser altamente competitivo esa temporada. Fue recién ascendiendo a la Primera División donde estuvimos cerca de alcanzar un cupo internacional. Pero los problemas económicos comenzaron a mermar el rendimiento del equipo, salvándose agónicamente del descenso en la temporada 2014-2015. Comenzando cuando llegué, las cosas estaban tranquilas, estaban cómodas. Luego se metieron situaciones país. El Zulia hacía todo lo que ameritaba para mantenerse en Primera División. Pasaron presidentes de la institución y el Zulia seguía, porque teníamos una cama de jugadores el cual apostaba mucho y el cual creíamos mucho. En 2015, la ilusión llegó en la forma del nuevo presidente del club, César Farías, quien denominó esta etapa del equipo como el nuevo Zulia. Mira, creo que, bueno, como jugador importantísimo, pero para todos los zulianos fue un aire importantísimo. La institución venía por ahí en tiempos de inestabilidad, tanto dirigencial como económica, y eso siempre se refleja en lo deportivo. Y la llegada de César y su grupo de inversionistas o su grupo de trabajo le dio un aire diferente al Zulia, como tú dices, fue el nuevo Zulia. Rebote para Meleán, se apoya en Roberto Carlos Bolívar, entra Meleán, aquí puede estar el segundo, viene el disparo, sácala. ¡Gol! La llegada de César nos dio esa tranquilidad, nos dio ese plus junto con el difunto Lino Alonso, que fue un aporte muy grande y muy grato para la institución y bueno, se consiguieron las cosas que ya todo el mundo sabe. 2016 marcó el punto más alto en la historia del Zulia. Bajo el mando de César Champion Marcano obtuvieron un doblete histórico de Copa Venezuela, ganando la final ante Estudiantes de Caracas y del torneo Clausura, alzando el título en Pueblo Nuevo sobre el Deportivo Táchira. Brian Palmesano a centro de Zambrano y lo vemos en la repetición. Palmesano, Venezuela. Zulia Fútbol Club es el campeón de Venezuela de la Copa Venezuela temporada 2016. Va, Lojano. La bota Lojano y Zulia es campeón. En 2017 llegó el estreno del club en su primera competencia internacional, la Copa Libertadores. Acaba de clasificar a la Copa Libertadores de América, a la Copa Libertadores. En el momento que salgo o que salimos
contra ese equipo en el debut de Chapecoense, que salimos al himno nacional, ver ese estadio repleto, 35.000, no sé, no recuerdo muy bien la cantidad de hinchas que vinieron a apoyar el equipo en esa época. Y en ese duelo, que fue como decir tan importante por lo que había vivido Chapecoense en aquella época, en ese tiempo, lamentando el accidente que sucedió, fue algo muy especial. Fueron momentos que te quedan marcados para toda la vida, que no se van a borrar. Y la verdad que yo estoy muy agradecido con Dios por la oportunidad que me dio de vivir ese momento tan especial y luego de lo que se vino más adelante. En 2018 el club gana su segunda Copa Venezuela contra Aragua y consigue llegar a la Copa Sudamericana sin que nadie esperase que el Petrolero hiciese historia en el fútbol venezolano. Lo que hizo en 2019 es algo casi inédito también para el fútbol venezolano, cuando es el primer equipo venezolano que logra cuartos de final de Copa Sudamericana. Eso es una historia que nadie puede borrar, quizás se puede repetir, incluso superar, pero en el estado Zulia es algo completamente inédito, ¿no? Es el equipo que más lejos ha llegado en participación internacional del fútbol de nuestro estado, porque Unión, si bien participó en varias copas, nunca trascendió de la primera fase. Zulia sí lo hizo. Estuvo muy cerca en Libertadores y en Copa Sudamericana fue una historia distinta. Y no solo con Colón, ganarle a Colón, se le ganó a Colón en Maracaibo. A Real Potosí, esa tanda de penales, donde Leo Morales fue gran protagonista. Señoras y señores, hay festejo porque Zulia sigue adelante en esta Conmebol Sudamericana. Un poco de alegría. Ganarle a Palestino. Jugar contra Sporting Cristal, un equipo de muchísima tradición en Sudamérica también aquí. Zulia FC fue el equipo más longevo en hacer vida en el estado, 17 años que se apagaron de forma inesperada el 12 de diciembre de 2022, sorprendiendo a propios y extraños con su desaparición. Un proyecto donde vendió muchos jugadores en pocos años, que tuvo participación en Copa Suramericana, pero también por problemas económicos, su dueño para el momento, César Farías, decide vender al equipo del Zulia Fútbol Club. Representa algo muy bonito, muy positivo. Yo creo que la historia de Zulia es positiva, a pesar de que su desaparición nos llenó de muchísima tristeza en su momento. Creo que la historia, borrarla es imposible. Jugadores como Juan Arango, Reni Vega, Junior Moreno, Frank Felcher y Joandri Orozco han portado con orgullo la camiseta negra y azul, además de haber formado en sus canteras a otros como Jefferson Savarino, Brian Palmesano y José Andrés Martínez, todos exportados al balompié extranjero. E incluso para muchos que no tienen conocimiento, irme a la acera del frente, como quien dice, era... no sé, traicionar a la hinchada, a la institución. Para mí no, para mí era estar al lado de los colores que amé, que amo, estar al lado de las personas que ayudé a crecer, muchos jugadores que ayudé a crecer. Y miren, en lo personal para mí el Zulia es todo. Zulia Fútbol Club es, para mí, salir de esa institución en aquella época, muchos no lo saben, me marcó. La verdad que quería hacer mi retiro futbolístico en la institución, o eran mis planes, y lamentándolo mucho no se pudo. Cosas del fútbol, pero siempre estuve presente, siempre estuve allí. El Petrolero se despidió del fútbol con 14 temporadas en Primera División, 497 partidos con 181 victorias y 3 títulos. Para generar el primer tanto. Primero Roberto Carlos Bolívar, luego Eder Hernández, luego queda un rebote, Raúl Bayona, que la deja para que Palomino empalme de derecha y marque este golazo.
Golazo que posteriormente el mismo Palomino confesaría había sido el más lindo de su carrera. Imagínate, sí. Para nadie es un secreto que ha sido uno de los mejores o el mejor gol de mi carrera. Un proyecto interesantísimo, la verdad. Deportivo JBL es uno de los proyectos futbolísticos más interesantes que he presenciado. El 10 de febrero de 2013 nació el Deportivo JBL del Zulia. Este nuevo club zuliano fue creado por empresarios colombianos que decidieron invertir en el fútbol venezolano, liderados por Roberto González, que basa su nombre en una empresa de cosméticos de nivel internacional llamada Distribuidora JBL. Pero de allí salió Richard Celis, por ejemplo. De allí, si bien no salió de allí porque es canterano de Zulia, la gran primera oportunidad de José Andrés El Brujo Martínez fue en Deportivo JBL a nivel profesional, donde lo hizo de forma extraordinaria. Ya pintaba para ser el gran jugador que hoy es. Ya nombré a Celis, pero puedo nombrar también a jugadores como Juan Miguel Chobrio, como Miguel Navarro, hoy día lateral izquierdo de la selección, y una cantidad de jugadores, Jeremías Meléndez, que hoy está afuera, está en el fútbol de Colombia. Todos ellos tuvieron su primera gran oportunidad en Deportivo JBL y lograron fortalecer sus categorías menores. No, mi llegada a JBL fue muy especial porque ya veníamos de conseguir esos títulos que conseguimos en el Zulia. El presidente en esa época me dio la oportunidad de acompañar, de brindarle mi jerarquía, mi experiencia a jugadores que estaban en la plantilla, que en ese momento que jugaba mi posición el Brujo Martínez, muchacho que vi con mucho talento, Miguel Navarro, el cual lo acobijé como uno de mis consentidos y lo aconsejé, lo ayudé muchísimo y gracias a Dios dio frutos. El domingo 31 de enero de 2016 sería el debut del Deportivo JBL en Primera División ante el Ureña, con derrota del equipo zuliano 2-1. Fue un proyecto muy interesante que lamentablemente duró muy poco, nuevamente por lo económico. Y también JBL salió en el momento que Zulia también estaba, y estaba en un momento exitoso. Entonces, quizás nunca tampoco pudo tener la gran afición que tuvo Zulia, o el arraigo que tuvo Zulia, porque bueno, le tocó compartir escenario y Zulia vivía un momento muy dulce en ese momento y la gente siempre quiere anotarse a ganador, como dicen por ahí. En 2017, JBL se quedó a un solo punto de la salvación y descendió a segunda nuevamente tras solo 72 partidos en 2 años en la máxima categoría. En 2021, el equipo jugó su última temporada en segunda división, en la cual disputó 108 partidos en 5 temporadas. Solo que quizás se consiguió el éxito relativo, se lo consiguió muy rápido, gracias a que hicieron un gran trabajo. Y gracias a ese trabajo, ese éxito también los invadió y tenía una inversión económica muy limitada que se sostuvo gracias a esas bases. Si ese equipo no hubiese tenido las bases que tenía, a nivel de categorías menores, a nivel de jugadores, a nivel de cantidad de jugadores, de escauteo de jugadores que hicieron, ese equipo ni siquiera hubiese estado 6 meses en Primera División. Que ruede el balón este miércoles 21 de octubre a las 3 de la tarde, en vivo y directo, desde el Templo del Fútbol Zuliano, el Pachencho Romero de Maracaibo. La maquinaria negriazul recibe la visita del Monagas Sport Club en su camino hacia la Primera División del balompié criollo, por Telecolor, el mejor canal regional de Venezuela. A lo largo de estas historias, un problema aparece más de una vez dentro de los equipos: la politización del fútbol. Son situaciones y escenarios totalmente diferentes. Águila es una empresa privada que pertenece a la familia Machado básicamente, Gaiteros a la familia Romero antes de la venta, que ahora tiene nuevos propietarios. Mientras esté ligado a los entes gubernamentales, que dependan de los entes gubernamentales, no van a salir adelante, porque todo tiene un periodo, 4 años, 5 años, y no sé, o sea, no hay fuerza económica para mantener eso. Y bueno, sé que el fútbol profesional ahorita hay una crisis tremenda precisamente por esa situación, y no estamos hablando solo de Maracaibo, sino de
franquicia. Mantener un equipo en el Zulia donde realmente hay poca inversión económica es muy costoso, es muy difícil, es muy complicado, porque no solamente tienes que mantener a un equipo profesional, tienes que mantener a los equipos de las categorías menores, tienes que mantener al equipo femenino, que bueno, a veces es obligado y a veces no, tienes que mantener sus escuelas, etcétera, etcétera. Si te doy una opinión objetiva y sincera, creo que le ha faltado asentar buenas bases a los equipos. El Unión Atlético y el Zulia en su momento tuvieron buen fuelle económico, tuvieron buenos resultados deportivos, pero creo que como club, como estructura, el fútbol se ha modernizado, que ahora tienes que sentar bases sólidas y tienes que hacer un modelo sustentable. La situación país ha hecho de que los equipos se politicen y es lamentable, porque a la final esos equipos tienden a desaparecer, porque no lo digo solamente yo, o sea, ya está más que demostrado. Siempre tener buen marketing, todas esas cosas que yo creo que en otros tiempos, cuando había más apoyo gubernamental, los equipos no se preocupaban por eso y de un momento a otro faltaba ese apoyo, había algún cambio de gobierno o alguna situación externa y bueno, y llegaba a su fin de un día para otro, que le pasó a muchos equipos. Continuidad, simplemente continuidad, porque se han visto muchos proyectos, algunos, sobre todo los últimos, pegados a los entes gubernamentales. Entonces, estas crisis que han atacado a los equipos del fútbol en el estado Zulia no han permitido que se termine de sembrar una afición que yo creo que sí hay, porque siempre se manejó el mito de que en Maracaibo no hay afición para el fútbol, solamente para el béisbol y el baloncesto. Y realmente con el Atlético Zulia, cuando que la gente pagaba la entrada, con el mismo Unión Atlético Maracaibo, que si no pagaba la entrada, pero el equipo a nivel de mercadeo y a nivel de asistencia le fue muy bien, tanto en torneo local como en torneos internacionales. Y luego lo que vimos con el Zulia Fútbol Club, se demostró de que en Maracaibo sí hay afición y hay talento también para el fútbol venezolano. Para nadie es un secreto que Venezuela es un país beisbolero y Maracaibo se caracteriza por ser beisbolero. Nos dirigimos hacia Luis Aparicio el Grande y hacia el José Encarnación Pachencho Romero para sentir cómo viven los fanáticos del béisbol y del fútbol un partido en Maracaibo. Es el último juego de la temporada para el Deportivo Rayo Zuliano, único equipo de la región que está actualmente en la Liga Fútbol, y necesitan una victoria para lograr clasificar a la Copa Sudamericana en su primer año en Primera División. ¿Desde cuándo son fanáticos? Como desde los 8. Hace más de 16 años. De los que tenía 5 añitos. Aproximadamente del 2016. Desde que tengo 7 años. Desde que nací prácticamente, desde los 2-3 años. Como desde el 2013, más o menos, que me mudé con mi tío y él era futbolista y siempre íbamos a fútbol, siempre con él. Él es Adeli Fusil, creo que es fundador de Rayo Zuliano. Mi tío fue el mejor portero de Machique de Perijá y yo quise seguir en el mismo camino de él. Bueno, todos en mi casa siempre han apoyado el béisbol y siempre han sido fanáticos de las Águilas. Desde niño me gustó el béisbol y siempre decidí apoyar al equipo de mi ciudad, pues. Esa pasión nació gracias a mi padre, que me ayudó a seguir los pasos del deporte. Para mí, de verdad, porque vivo cerca del Callao, lo que es el Sumaque. Y de chiquito, o sea, yo iba más que todo como que a pasar el rato, a disfrutar un poco, pero poco a poco me fue gustando más. Bueno, no sé mucho del fútbol, pero tengo amigos que lo juegan y en verdad vengo a apoyarlos a ellos. Precisamente que me gusta mucho el deporte, me gusta asistir todo lo que involucra el ambiente, venir a la cancha, estar en partidos de fútbol profesional, compartir con la gente, escuchar a los aficionados gritando. No sé, me gusta mucho y siento que eso es lo que me motiva a venir para acá. Me acuerdo que el primer juego que vine del Zulia fue en Sudamericana del 2019, precisamente contra Colón, el que ganamos 1-0. Cuando le ganamos aquí con el Zulia Fútbol Club, yo soy del Zulia Fútbol Club, cuando le ganamos 1-0 a Colón en el 2019, en cuarto de Copa Sudamericana, el gol de Casquete fue para mí lo máximo en el último minuto. Ese es el mejor recuerdo que tengo del fútbol venezolano
que yo haya presenciado pues en vivo. Aquí son varias disciplinas, hay que apoyar en todo porque somos zulianos y zuliano no significa porque Rayo es Rayo zuliano, no, significa que todos somos zulianos y todos tenemos que apoyar unos a los otros. Creo que todos los deportes son importantes realmente. De acuerdo a cada temporada, porque siempre es como que no, primero está la temporada de fútbol, ahora realmente escucho solo de Rayo Zuliano. Primera vez que tengo la oportunidad de venir a un juego, que es el de ellos, y me alegra mucho estar aquí. Estoy súper emocionada porque es primera vez que puedo verlo con mis propios ojos. A veces lo veía solo por televisión o por el teléfono. Este es un deporte maravilloso, a mi hijo le encanta y bueno, esperemos que esto le sirva a muchos de los jóvenes que quieren compartir este gran deporte. Todo espectacular. Me emociona mucho entrar a la cancha ya. Sabemos que bueno, nos queda una final importante para rematar lo que ha sido un año muy bueno. Creo que sería hacer historia, porque creo que ningún equipo recién ascendió a la primera división del fútbol nacional en su primer año ha podido alcanzar una Copa Sudamericana, una Copa Internacional. Estamos muy contentos con lo que hemos hecho. Estamos bastante satisfechos, pero bueno, no estamos conformes aún. Sabemos que este domingo en casa vamos a dar la estocada final de un año que, bueno, qué mejor que en el primer año te puedas meter en una Copa Internacional y sobre todo regalarle eso, que vuelva una Copa Internacional a Maracaibo. Estamos preparados, estamos listos y esperamos el día sábado que la gente nos pueda acompañar para darle una alegría a todo el Zulia, porque es el fútbol que representa ahorita el estado Zulia. Para ambos conjuntos. En el caso de Academia Puerto Cabello, terminar líder para luego en la fase final buscar cerrar la temporada jugando ese partido final en casa, mientras que Rayo busca historia en esta primera participación en la máxima categoría de nuestro balompié, clasificarse a una Copa Internacional. ¿Y cómo se siente el ambiente aquí en Juego de las Águilas en el París? Eso es único, solamente hay que venirlo para vivirlo. Águilas del Zulia. Hoy las Águilas del Zulia saltan al terreno de juego en el primer lugar de la tabla de clasificación, igualados con el equipo de Cardenales de Lara. Salió Basabe. Esta tiene un golpe de Diógenes y va retrasando al jardinero izquierdo. Rayo se aleja de su arco y se acerca más a la de Romero. Ahí estaba la pelota dentro del área y en este momento Ángel Arteaga con los 3 silbatazos que cierran una temporada histórica para Rayo Zuliano. Hay fiesta en el Pacheco Romero porque lo ganó el equipo del barrio. El gol de Ochoa que manda directo a Copa Sudamericana Rayo Zuliano que con mucho pundonor y gallardía. Para poner a prueba el conocimiento sobre la historia del fútbol maravino, mostramos a nuestros entrevistados los escudos de los 6 equipos que han existido desde 1996. Ok. Damos pues. Ok. Si lo reconozco alguno. Está bien. Podría. Ok, vamos a ver. Háganse el equipo Gallo. Atlético Zulia. No lo logro reconocer. No sé. No lo reconozco. No sé, tenés que ir. Este es el como le dicen, el equipo Gallo del Atlético Zulia. Zulianos. Atlético Zulia. Me suena. No recuerdo, increíblemente, no sé. Del Maracaibo, algo así. No me lo sé. No. Me suena, pero no. Del Maracaibo. Este fue yo transmití para ellos el primer torneo, que fue el Ital Maracaibo. Deportivo Ital Maracaibo. Deportivo Ital Maracaibo. Ital Maracaibo. Unión Atlético Maracaibo. Unión Atlético Maracaibo. El Unión. Unión Atlético Maracaibo.
Unión Atlético Maracaibo. Talento. Funda Juan. Este es Club Maracaibo, creo que era Maracaibo. No me acuerdo. ¿Cómo es que? Unión Deportivo Maracaibo. JBL. Deportivo JBL. ¿JBL? Este es JBL. JBL. Deportivo JBL. Mejor equipo, el Zulia. ¿El Zulia Fútbol Club? Zulia. Zulia Fútbol Club. El Rayo Zuliano. El Zulia Fútbol Club. El Zulia, ese sí. El mejor equipo que ha tenido el estado Zulia. Y este sí no sé cuál es. Este es Unicol. Ese sí no. ¿Cuál es ese? No, ese no lo recuerdo. Talento del Zulia, no sé cuál es este equipo. Talentos del Zulia. Este es Zuliano Fútbol Club. Zuliano Fútbol Club. Está bien. Ya, sí me rapa. Este sí creo que es Zuliano. El primero que lo dice. Zuliano. Claro, porque cuando Nueva Cádiz se viene pero eso fue, sí, en el año 98, 97-98. Cuando traen a Nueva Cádiz para Maracaibo le ponen Zulianos. No me recordaba del logo. En ese equipo vino Juan Arango, cuando era un juvenil. Incluso en mi cuenta de Instagram tengo una entrevista que le hizo Juan Arango en esa oportunidad. Me la pasó un productor, cuando comenzamos en el 98 en el Canal 11, se hacía un programa los sábados que era un resumen. Y entonces me pasó, ya lo que conseguí en VHS, que era un formato que se grababa antes, y me la envió. Entonces me la envió, yo la digitalicé y la puse en la cuenta de Instagram. Porque se dice mucho que el maravino es un fanático resultadista. ¿Qué piensas tú al respecto de eso? Bueno, es parte del deporte. Uno entre tantos años que ha tenido de carrera, uno entiende que a veces es así. Y creo que el maracucho, nosotros los maracuchos somos un poco así también, de que solo acompañamos al equipo cuando gana y cuando pierde, bueno. Pero bueno, es parte de ese sentimiento del fútbol, es parte de crear una cultura, de que la gente entienda de que hay que estar con el equipo en las buenas y en las malas. Sinceramente sí, la mayoría es así, como el 70-80% es así. Sí, desafortunadamente esa es la fama que se tiene aquí en el Zulia y pasa, creo que en todos los deportes, pasa con los equipos de básquet, el de fútbol, el de béisbol, sí digo que es una mala fama que se ha ganado aquí en el estado. Pero eso no es de fanatismo, porque el fanático está en las buenas y en las malas. Lo que pasa es que el zuliano, el maravino, es así, le gusta ganar. Le gusta ganar, yo creo que a todo el mundo, ¿no? Pero eso no solo pasa en el fútbol, pasa en el básquetbol, pasa en el béisbol también, en menor medida. Bueno, como maravino te digo, y más futbolero, que yo creo que la afición zuliana es muy fiel. Yo soy de los que digo que el fanático maravino es bastante complicado. Por eso te digo que el fanático maravino se enamora de los resultados. Cuando el fanático maravino ve que un equipo te da resultados, te acompaña hasta la muerte. Entonces, por allí si ven que tienes 4 o 5 derrotas, se desmotiva y deja de asistir al estadio. Entonces, pienso que esta es una de las plazas más difíciles que hay por ese tema a nivel de hinchada. Yo diría que la sociedad venezolana, el aficionado en Venezuela, todo el mundo le quiere a los equipos ganadores. Y siempre los equipos ganadores son los que llevan más gente a los estadios. Y eso no es producto de la casualidad. En el béisbol, en el fútbol, en el baloncesto, tú vas a ver probablemente mayor cantidad de público para los equipos que están peleando los primeros lugares. Si el Deportivo Táchira no está luchando en la parte alta de la tabla, no tiene cupo a Copa Libertadores, a Copa Suramericana, tú vas a ver cómo en San Cristóbal va a bajar la asistencia. Es difícil para el pueblo o para la comunidad identificarse con un equipo cada 10 años, porque lastimosamente ha pasado que aquí los equipos no han durado mucho. Porque si no tienes pasión por el fútbol, creo que te da igual lo que pasa con el equipo o no. Creo que los que estamos aquí apoyando a Rayo Zuliano, creo que somos los que no somos fanáticos, creo que somos apasionados por el fútbol.
aquí están los que realmente les gustan el fútbol, porque si no, no estuvieran aquí. La práctica de fiel, la apoya en los buenos momentos, por supuesto, en los malos se queja mucho. Zuliano, nosotros somos muy radicales, ¿no? Cuando criticamos, criticamos duro. Cuando hablamos fuerte. No nos medimos, no somos comedidos en pro del amor. No, si tenemos que criticar, vamos y criticamos con todo. Así es el zuliano, pero conoce, es muy conocedor y hasta cierto punto puede ser hasta fiel, pero no le han permitido ser fiel en el tiempo. Un empresario que vea la historia del fútbol zuliano o que más o menos pueda ojear la historia del fútbol zuliano y vea que su inversión no va a permanecer en el tiempo o que peligra en el tiempo, simplemente no invierte. Si nos ponemos en los zapatos de los inversionistas, hay que ser muy románticos para invertir en el fútbol zuliano. Ojalá hubiesen muchos románticos, porque eso ayudaría a sostener y a cambiar la historia. Las constantes crisis en el fútbol maravino siguen aquejando a los proyectos que intentan surgir hacia el éxito, y todos los fanáticos se hacen la misma pregunta: ¿qué necesita el fútbol maravino? Hay que empezar a construir desde muy abajo. Los entrenadores, escuelas, hacer que la juventud se identifique, visitar escuelas, hablo de escuelas futbolísticas. Hay muchas en Maracaibo que necesitan de apoyo. Instalaciones de primer nivel para el pleno desarrollo del deportista, instalaciones, centro de entrenamiento, buenas canchas, la formación de los distintos profesores, porque creo que es muy importante a lo que no se le da importancia, que es la formación de los jóvenes. Bueno, actualmente están haciendo un nuevo proyecto que pinta bien en el sentido de que, bueno, por lo menos rescatar al Pachencho Romero, que desde la Copa América en 2007 no se veía una buena cara como la está teniendo ahora. Se está haciendo esa inversión que ya de por sí es importante, ¿no? Tener ese escenario que, bueno, ahí hubo hasta eléctrico. Y lo otro es trabajar en la parte de mercadeo, trabajar en la parte de mercadear el equipo, de tratar de posicionar la marca, y eso se logra a través de una estrategia de mercadeo que algunos equipos, unos más que otros, lo hacen. En una plaza tan marcada por los logros deportivos, ganarse a la afición zuliana es un reto mayúsculo para cualquier equipo, y el fútbol ha conseguido en las últimas décadas su lugar de consideración para el fanático y dejar de ser un deporte secundario. No, secundario no se llamaría. El béisbol también es famoso aquí, reconocido por ser beisbolista, lo que es el Zulia, las Águilas, todo eso, pero el fútbol no se llamaría secundario. No, o sea, sí lo es. O sea, quiero decir que no se le da segundo lugar. Creo que todos los deportes son importantes realmente. No, creo que el fútbol se ha ganado su espacio. No, yo creo que no hay segundos ni terceros planos. Esto es también, hacer las comparaciones a veces es difícil, porque el fútbol tiene una ventaja, que se juega todo el año. El béisbol se juega 3 meses y el baloncesto se ha venido jugando entre 5 y 6 meses. Entonces, siempre hacer las comparaciones resulta hasta difícil, y que no creo que sea el mejor escenario, porque cada deporte tiene sus características muy particulares. Entonces, claro, al ser el béisbol y al ser el baloncesto, deportes estadounidenses creados en Estados Unidos por estadounidenses y donde tienen su capital, es obviamente los deportes que más la gente acoge, porque eran los primeros deportes que se empezaron a jugar en los campos petroleros, en la costa oriental del lago. Ahí es donde explotó el tema del béisbol, y también posteriormente el baloncesto. Hay ventajas y hay desventajas en cada uno de los deportes. Por ejemplo, en el béisbol tú vas a ver prospectos que van a brillar en el mejor nivel del béisbol, que es Grandes Ligas. En el fútbol no es así, porque en el fútbol el mejor nivel está en Europa, y los jugadores que pueden estar en Europa, y hablando del caso venezolano, no van a venir a jugar con los clubes venezolanos. El fútbol siempre ha sido un sinónimo de encuentro para la gente, un lugar que une a las personas bajo una misma pasión. Una historia de altos y bajos, éxitos y fracasos, alegría y sufrimiento, y que para cada persona significa algo en sus vidas y lo pueden definir a su manera, pero siempre con el amor que todos profesan hacia una cosa:
el fútbol. Pasión, es mi pasión, es mi vida, le debo todo al fútbol, porque como te dije, soy un joven que viene de un barrio de aquí de Maracaibo y con trabajo duro, disciplina, con mucho esfuerzo, dedicación, constancia, pude crecer y gracias al fútbol encontré en él una herramienta necesaria para alejarme de muchas cosas y poder construir una familia y poder convertirme y trascenderme y convertirme hoy en uno de los referentes zulianos y eso me llena de mucho orgullo. No está fácil. Imprescindible. Pasión. Pasión, alegría, a veces tristeza. Mira, el fútbol para mí lo es todo, creo que es lo más importante en mi vida. Yo creo que sin él no soy Víctor Reynoso. Crecimiento. El fútbol para mí ha sido una oportunidad de crecer increíble. Es lo que más estoy agradecido en mi carrera. He conocido demasiada gente buena, he expandido mi mente, he crecido. El deporte es algo bonito en el cual encuentras amistades. El deporte para mí es todo. Significa mi vida completa. No, yo creo que el deporte para mí es todo, porque es lo que me ha permitido desarrollar mi carrera profesional, me ha permitido criar a mi familia, todo, o sea, es mi fuente de trabajo, por decirlo de alguna manera. Después que entra a la cancha es otra persona. Yo respiro deporte las 24 horas del día y tengo la fortuna de trabajar en algo que me apasiona y que bueno, cuando uno trabaja así, como algo que te apasiona, simplemente no lo ves como un trabajo. Lo diré de las propias palabras de Adelis Fusil. El fútbol para muchas personas es esperanza, ¿sabes? Mi tío, aunque nadie lo apoyó en ese entonces, tuvo esperanza de que algún día esto iba a suceder y míralo. Creo que es mucha esperanza y vida para muchas personas que viven por el fútbol. Todo. El fútbol para mí es mi vida, es una pasión que llevo desde niño, es amor, es algo que es mi complemento y es tan importante como mi familia. Un pueblo noble y creyente fe reclama y entristece la penumbra en su dolor, casi se esconde de su sol como apenado por el olvido en que se encuentra su región. Siendo la gran capital de un estado prominente, sufre religiosamente del olvido nacional. Siendo la gran capital de un estado prominente, sufre religiosamente del olvido nacional. Tierra inmolada, Maracaibo señorial, aún deberás continuar sacrificada. Maracaibo, tierra mía idolatrada y olvidada por ser real. Maracaibo marginada y sin un real. ¿Qué más te puede pasar que ya no te haya pasado? Tierra inmolada, Maracaibo señorial, aún deberás continuar sacrificada. Maracaibo, tierra mía idolatrada y olvidada por ser real. Maracaibo marginada y sin un real. ¿Qué más te puede pasar que ya no te haya pasado? Si el gremio municipal nos ampara hoy en día, sufriremos la agonía de una pobreza bestial. Si el gremio municipal nos ampara hoy en día, sufriremos la agonía de una pobreza bestial.